Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 16 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En el video pasado te daba ya una introducción a los hooks, que es la nueva forma de poder tener estado y lógica de negocio en componentes funcionales, porque recuerda que estos, hasta antes de los hooks, pues simplemente eran componentes que nos servían para presentar y renderizar información, pero realmente la lógica, el manejo, no le podíamos pasar variables de estado y por ende no podíamos generar una lógica. Entonces, justamente gracias a la implementación de los hooks es que podemos hacer esto ya en componentes funcionales y prácticamente cada día los desarrolladores estamos trabajando más en generar código funcional, porque te vas a dar cuenta que simplifica mucho las cosas los hooks. Entonces, en este primer video vamos a ver el hook de UseState, que como su nombre lo dice, nos permite usar el estado. Hay que mandarlo a llamar justamente, hay que destructurarlo del paquete de React y después, muy importante, hay que utilizar la destructuración de arreglos, porque ahorita te vas a dar cuenta que al ejecutar la función UseState nos devuelve un arreglo con dos posiciones, el valor que pretendemos manejar a lo largo del estado y la función que lo va a actualizar. A diferencia de, del método this.setState, que es el que actualiza el estado en los componentes de clase, acá cada variable que tú tengas del estado va a tener su propia función. Por convención, se sugiere que le des el mismo valor, el nombre que le vayas a dar a la variable de estado, su función que actualice se llame set y el nombre, así justamente como lo tenemos aquí en mi artículo, ¿no? Si tu variable se llama valor, pues que entonces la función que lo actualice se llame setValor, ¿sí? Y muy importante, lo que también nos sugiere React es que por cada valor que nosotros vayamos a tener en el estado, creemos justamente una variable de este tipo. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer, algunos de los ejercicios que ya venimos haciendo para entender los conceptos básicos, los vamos a convertir justamente de componentes de clase a componentes con hooks. Entonces, el primero va a ser este contador que hicimos, que recuerda que lo hicimos en versión ECMAScript 6 y en versión ECMAScript 7 con las clases. Este es el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vámonos acá a lo que estuvimos trabajando la sesión anterior. Por acá voy a comentar estos console.log del ejercicio anterior de los Pokémones para que pues en nuestra consola se limpie y por el momento no tengamos que ver tanto console.log. No, mira, ahí está, perfecto. Solamente estamos viendo los console logs que teníamos ahí del estado. Perfecto. Entonces, fíjate, me voy a crear justamente un componente que se va a llamar, va a ser un contador, entonces vamos a llamarle contador hooks. Voy a crear aquí un archivo en mi clase, en mi carpeta components y le voy a llamar contador hooks.javascript, ¿sí? Entonces acá vamos a importar React. Vamos a hacerle IMR para que me importe React. Adicionalmente vamos a utilizar UseState, que es el hook que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a exportar primeramente nuestra función, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirle export default function contador hooks. ¿Sí? Y aquí, fíjate, muy importante, recuerda que no necesitamos el método render, sino el return se vuelve como nuestro método render
en los componentes de función, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner un fragment, un React fragment, ¿sí? Y aquí vamos a poner un H2 que diga hooks, ¿sí? Guión use state, que es el primero que vamos a ver. Guardamos, vamos a importar pues justamente en app este componente. Entonces acá vamos a mandar a llamar contador hooks. Vamos a mandar a llamar contador hooks. Listo. Y acá lo que hemos estado haciendo, ¿no? Poner una etiqueta HR y abajo importar contador hooks. Ahí está mi componente, guardamos. Parece que todo compila. Revisemos acá en el navegador. Y acá está, después de los Pokémones, hooks use state. Perfecto, entonces ya tenemos ahí renderizado nuestro componente contador hooks. Entonces vámonos a Visual Studio. Y en este caso vámonos al archivo de contador hooks. Fíjate, ¿qué teníamos? Voy al archivo de los eventos, que es donde estuvimos viendo este ejercicio. Y mira que lo único que tenemos era pues una navegación con 2 botones y luego la variable de estado que imprimíamos. Y acá pues justamente la función de sumar, la función de restar. Y estas mandaban a llamar el setState. Adicionalmente teníamos la variable del state en el contador, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate. Ahora, muy, muy importante. Si yo mando a la consola, ¿sí? Justamente la invocación de useState, ¿sí? Vamos a ver qué me devuelve la consola. Recargamos. Y miren que aquí está. Es un arreglo que me devuelve 2 cosas. En la posición 0, un valor, un defined, ¿no? O sea, un valor que no está definido. Y en la primera posición, me devuelve una función, que es justamente lo que te comentaba, la función que va a actualizar el valor que está en la posición 1 de ese arreglo. Por eso hay que utilizar esa deestructuración de arreglos, ¿sí? Esta que vemos aquí, valor, set valor, use state. Y muy importante, en los paréntesis del use state recibe también el valor inicial. Como estamos hablando de un contador, va a ser de hecho algo muy similar, ¿sí? Entonces fíjate, vamos a comentar ya este console.log. O bueno, sí, dejémoslo, comentémoslo, ¿sí? Y muy importante, lo primero que tenemos que hacer es justamente definir, ¿sí?, la deestructuración de useState, ¿sí? Ahora, ve cómo en el momento que yo empecé a escribir aquí useState, mira cómo ya hay un atajo que justamente me permite hacer esto. En este caso, fíjate que aquí el valor, vamos a llamar, estamos hablando de un contador, entonces vamos a decir que la variable se va a llamar contador. Entonces, la función que lo actualice se va a llamar setContador, ¿sí? Y el valor inicial, pues vamos a decir que el valor inicial, esto podría estar en una variable independiente o directamente ahí asignar el valor. Puedes recibir cualquier tipo de dato, string, boolean, un arreglo, puedes recibir un objeto, ¿sí? Y recuerda, por cada variable, lo ideal es que tengamos pues una variable de este estilo, de useState, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos justamente la variable de estado que va a controlar acá internamente mi contador, ¿sí? Entonces, ¿qué más teníamos en el render de ese ejercicio? Una etiqueta de navegación con botones y un H3 donde teníamos la variable del estilo, ok, del estado. Entonces, fíjate, aquí vamos a poner una etiqueta nav, dentro vamos a poner 2 button, ¿sí? Tenemos un botoncito de más, un botoncito de menos, ¿sí? Estos 2 botones, pues obviamente que van a tener el evento onClick, ¿sí? Y aquí van a mandar a llamar correspondientemente una función que se llame sumar y una función que se llame restar, ¿sí?
Estas funciones tienen que existir en la misma función del contador hook. Te sugiero que estas funciones las trabajes en formato de función expresada como arrow functions. Entonces aquí vamos a decir que mi función sumar va a ser igual a... pues estás de acuerdo que aquí es donde yo voy a actualizar el contador. Entonces realmente va a tener una sola línea de código, que sería utilizar la función que me da en el parámetro 1 el useState para actualizar el estado. Y entonces aquí le podría decir, ok, el nuevo valor va a ser el que traiga la variable contador más 1. ¿Sí? Guardamos y así de sencillo sería la función sumar. Y la función restar, bueno, pues nada más tendríamos que hacer lo correspondiente, ¿no? Variable restar sería igual a ejecutar la función del useState, setContador y contador menos 1. ¿Sí? Y por acá vamos a poner el H3 que me muestre justamente la variable de estado. Aquí la variable de estado ya no es this.state.contador, no, directamente el nombre que está aquí, contador. Entonces ve cómo se simplifica extraordinariamente la escritura. Si tú comparas esto con la versión del componente en ECMAScript 6 con el constructor o en ECMAScript 7 con las properties initializer, vas a ver que, o sea, esto es más simplificado. Vámonos acá a nuestro navegador. Por acá, después de los Pokémones, mira que aquí está justamente el hook. Le doy clic y mira cómo ahí se renderiza, ¿sí? Y vamos a darle al de menos y mira que ahí se disminuye. Y si revisamos las React Developer Tools, mira que acá está contador hook. Mira que no tiene propiedades, tiene una variable de estado, ¿sí? Que aquí pues la está detectando con el valor de 2. Entonces mira cómo ahí ya, pues justamente hemos creado un componente con estado, pero funcional. Y ahora, también muy importante, ¿sí? Ve, si revisamos, mira cómo se simplificó la escritura. Tenemos 21 líneas de código con todo y el React Fragment y las importaciones, ¿sí? Veamos, compáralo, por ejemplo, mira, con la clase en formato ECMAScript 6, donde tendríamos que hacer el constructor. Aquí declaramos el thisState, el bindeo, los métodos de sumar y restar, ¿sí? Y el render con su return, ¿sí? En el property initializer, bueno, nos olvidábamos del constructor, de los bindeos, pero aún así, pues seguía siendo muy textoso el desarrollo de la escritura, ¿sí? Ve cómo se ha simplificado la misma funcionalidad. De hecho, ve que tan sencillo fue hacer las funciones de sumar y restar que dichos manejadores de eventos nos quedaron en una sola línea de códigos, ¿sí? Ahora, muy importante, el contador también puede recibir propiedades, ¿sí? Porque recuerda que finalmente es un componente funcional y tanto componentes funcionales como los componentes de clase, eso sí, desde las primeras versiones de React, todos podían recibir propiedades, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ve que en el formato de ECMAScript 6 las propiedades se pasaban desde el constructor, ¿no? Acá, pues simplemente desde los paréntesis de los parámetros de la función. Y muy importante, el concepto de propiedades por defecto que teníamos en los componentes de clase, acá también los tenemos. Literalmente, mira, por ejemplo, si yo quisiera agregar una propiedad que viniera por defecto, recuerda que una propiedad por defecto en los componentes es que, aunque yo no la especifique, se va a encontrar. Mira, acá lo único que yo tendría que decirle es contador hooks, que es el nombre de mi componente en función, y acceder a default props. Y aquí, a manera de objeto, pues darle las propiedades por defecto, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tenga una que se llame título, ¿no? Vamos a decir que este contador es de clics.
Entonces aquí ponemos clics, ¿no? Y entonces yo podría, mira que aunque yo no pase la propiedad, ¿cómo se llama? La propiedad título, mira que si yo acá pongo, por ejemplo, un párrafo que diga contador de, y aquí yo hago la interpolación justamente de props.título, guardamos, compila, y vamos a ver, mira que dice contador de clics, ¿sí? Si yo acá le hubiera pasado desde app, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad título, y entonces le digo que no va a ser un contador de clics, va a ser un contador de seguidores. Guardamos, y entonces ve cómo se reemplaza justamente por el valor por defecto. Entonces ve y mira cómo aquí en el React Developer Tools también ya está detectando justamente las propiedades, ¿sí? Las propiedades, ¿sí? Y el manejo del estado, ¿sí? Y acá yo también podría intervenir el estado desde las React Developer Tools. Y así de sencillo es implementar el concepto del estado en un componente funcional. Y recuerda, por cada variable de estado. Por ejemplo, si yo quisiera agregar aquí otra propiedad, por ejemplo, una propiedad que me permite, no sé, una propiedad que me permita mostrar cierto contenido público y privado, a la cual le llame out, pues entonces tendría que crear una destructuración de useState. La variable, no sé, se llame out, ¿no? La función que lo actualice set out y quizá en lugar de empezar en 0, empiece en false, ¿no? Porque es el valor por defecto que le voy a dar. Y dependiendo del manejo de la sesión, modificarlo. Ya cuando entremos a la parte de, va a haber una sección en este curso de ejercicios prácticos, bueno, ahí lo pondremos en práctica todo esto que te estoy mencionando. Pero ve lo sencillo que fue agregarle a un componente funcional gracias a el hook useState el concepto de estado, ¿no? Y también aproveché para explicarte esto de las default props. Bueno, pues por este video sería todo. En el siguiente vamos a ver el useEffect, que es el hook que nos permite agregar el ciclo de vida de los componentes en componentes funcionales de React. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.